tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública, pues para tener más elementos informativos y hacernos una idea más aproximada de por qué suceden y cómo nos afectan. En las dos recientes semanas, usted lo sabe, hubo una enorme cantidad de reformas y modificaciones a leyes secundarias y en algunos casos hay innovaciones o agregados importantes a estas leyes de tal manera que van a resultar benéficas y atractivas para las personas, pero sobre todo porque repercuten de manera directa en el fortalecimiento de algunos derechos de los ciudadanos que habían estado de alguna manera ignorados y que van a afectar intereses de empresas muy importantes que seguramente también por eso están muy incómodas o muy molestas con la aprobación de estas reformas. No todo lo que dicen los medios de comunicación y lo que dice la oposición es totalmente cierto. En la mayoría de los casos con respecto a estas reformas que se hicieron en las dos últimas semanas, la mayoría de las versiones de la oposición y de algunos medios importantes, medios convencionales, medios que tradicionalmente han estado vinculados con el poder, pues son obviamente opiniones desfavorables a las reformas. Pero hay detalles que vale la pena que usted conozca porque van a repercutir de manera positiva en la gente. ¿Recuerdan ustedes una agresiva campaña protagonizada por la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense que se transmitió en el mes de abril en nuestro país por diversos canales privados de televisión abierta y de paga, así como a través de algunas plataformas de Internet que amenazaba a quienes tuvieran la intención de emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo y oportunidades? Seguramente ustedes lo recuerdan, tuvieron la oportunidad de verla. Incluso a muchos nos molestó que en nuestros propios canales de televisión el gobierno de Estados Unidos pudiera promover un video amenazando a nuestros connacionales. Pues bien, eso no volverá a suceder en medios nacionales porque la recién reformada ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión lo prohíbe expresamente. Tampoco podrán ser utilizados los medios de comunicación de nuestro país para que algún gobierno extranjero pueda influir en los asuntos internos de México. Todo esto es parte de las reformas que hubo. Desde los primeros días de abril de 2025 y durante varias semanas, se transmitió en televisoras de nuestro país un spot anti-inmigrantes del gobierno de los Estados Unidos. El anuncio en el que aparece a cuadro la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, una señora llamada Kristi Noem, se transmitió en plena señal abierta de Televisa durante partidos de fútbol y también en algunos canales de televisión de paga como Discovery Channel. El spot formaba parte de una campaña del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense que fue lanzado en el mes de febrero de 2025 y advertía a los migrantes lo siguiente, así con estas palabras: si estás considerando entrar ilegalmente a los Estados Unidos, ni lo pienses. Déjame ser clara, dice a cuadro Kristi Noem. Si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en los Estados Unidos. Así como lo escucha, daban por sentado que cualquier persona que quisiera emigrar hacia Estados Unidos obligadamente era un delincuente, o sea, de alguna manera criminalizaban a cualquier persona que pretendiera o se atreviera a cruzar la frontera sin tener documentos. El mensaje fue difundido originalmente en el canal de YouTube del Departamento de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense. Y vean ustedes en la diapositiva número 4, esta es una captura de pantalla del video que se transmitió y que fue del dominio público, donde vemos a la secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, Kristi Noem, donde hace advertencias amenazantes a los migrantes. Este video se empezó a difundir a través de YouTube en el mes de febrero y durante el mes de abril. Bueno, pues bien,
Eso no volverá a suceder porque el artículo 132 de la recién aprobada ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión dice exactamente lo siguiente. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística, cultural o deportiva. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país. El mismo artículo que le citamos, el artículo 132 de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, establece lo siguiente. Las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional no podrán comercializar espacios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros distinta de aquella que tenga fines culturales, turísticos o deportivos. Queda prohibido a los programadores y operadores de señales transmitir por sí o a través de concesiones que presten servicios de radiodifusión o de televisión o audio restringido, publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros distinta de aquella que tenga fines culturales, turísticos o deportivos. Seguramente usted tuvo la oportunidad de ver ese video y seguramente a usted, como a muchos mexicanos, nos irritó la idea de que un gobierno extranjero viniera a través de nuestros canales de televisión, canales que son concesiones que otorga el Estado mexicano a particulares, como es el caso de Televisa, de Televisión Azteca, y que en esos canales que usan el espacio radioeléctrico, que es propiedad de la nación, y consecuente con ello de todos los mexicanos, se hubieran transmitido esos mensajes ofensivos, agresivos y agraviantes para los mexicanos. Bueno, vamos a la diapositiva número 7 para ver quién es la comisión reguladora, que es la autoridad principal en el área de telecomunicaciones y radiodifusión. En la diapositiva número 7 vemos que la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada por el Senado de la República el pasado sábado 28 de junio del 2025 y establece que la máxima autoridad en la materia será la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Esta comisión tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, que es propiedad de la nación, también los recursos orbitales de comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la sostenibilidad, infraestructura pasiva y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Todo lo importante que surja en esa materia será responsabilidad de la Comisión Reguladora, así se llama, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Y en la diapositiva número 8 vemos otra autoridad importante, aunque esta tiene una orientación más de carácter técnico. Nos referimos a la Agencia de Transformación Digital. Y esto es muy importante por una razón. Usted recordará que la presidenta de la República ha insistido mucho en que se debe de modernizar todo el sistema digital que opera el gobierno en los 3 niveles, gobierno federal, estatal y municipal. ¿Por qué? Porque si se establece un buen sistema digital en el que sea mínima la participación o la voluntad de las personas, habrá mayores posibilidades de inhibir o desterrar la corrupción en muchas áreas de los gobiernos federales, estatales y municipales. En la diapositiva número 8 vemos que esta nueva ley, la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, también define la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones,
que tendrá entre sus atribuciones realizar las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y coadyuvar con las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales para el cumplimiento de este objetivo. Simple y sencillamente, que el gobierno transite del papel a los trámites digitales para inhibir también la posibilidad de que que los trámites tengan que pasar por la voluntad y autorización en muchos casos de burócratas desleales al pueblo. La Agencia de Transformación Digital deberá promover la disponibilidad de capacidad y servicios satelitales suficientes para las redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás necesidades, objetivos y fines del gobierno federal. También podrá declarar y ejecutar la requisa de las vías generales de comunicación, elaborar el Plan Nacional de Conectividad y Acceso a Internet, además de impulsar la simplificación administrativa y la digitalización, cuya implementación realizará en coordinación con los 3 órdenes de gobierno. Todo esto se ve muy distante, es muy nuevo, pero el propósito es que digitalizar la mayor parte de los procesos que en este momento los gobiernos federal, estatales y municipales realizan, puede significar que se agilicen los trámites y que se vaya desterrando la corrupción en áreas donde no tenga que participar ni las personas ni la voluntad de las personas. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tomará decisiones a través de un pleno de 5 comisionados, incluido su presidente, nombrados todos por el titular del Poder Ejecutivo Federal, es decir, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y ratificados por el voto mayoritario del Pleno del Senado de la República, donde Morena tiene mayoría. Las personas comisionadas durarán en funciones 7 años improrrogables y por ningún motivo podrán desempeñarse nuevamente en esos mismos cargos. Vamos a la diapositiva número 11, donde vemos otro asunto importante. Son cosas que parecen muy simples, pero que hablan de cosas que afectan a muchas personas. Los derechos de los usuarios. ¿Qué dice la ley? Bueno, los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión tendrán la protección de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y también la protección de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entre los derechos de los usuarios que debe garantizar el gobierno está la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos imputables al concesionario o al autorizado conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo determine la autoridad competente. ¿De qué se trata esto? De algo que parece muy simple, pero que mucha gente ha padecido y que mucha gente piensa que debería de suceder. Cuando dicen, el concesionario es muy ágil y muy persistente y tenaz para cobrarme la cuota mensual que debo pagar, pero cuando me falla el servicio, o cuando el servicio es malo, nunca me da una compensación por esas incomodidades. Bueno, de acuerdo con la nueva ley, si usted sufre algún contratiempo en el servicio, puede ir a la Procuraduría para la Protección de los Usuarios, para la protección del consumidor, y allí en la Procuraduría Federal del Consumidor va usted y le dice, oiga, pues me tuvieron una semana, 2 semanas o un mes sin servicio, y aún así me quieren cobrar. Es muy probable que bajo la protección de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Procuraduría Federal del Consumidor, a lo mejor usted es uno de los primeros que le ganan a esas compañías grandotas que regularmente abusan en la exigencia de los cobros, pero son muy laxos en el cumplimiento de sus obligaciones. Otros derechos de los usuarios los vemos en la diapositiva número 12. También se advierte que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, por el color de piel, la cultura, el idioma, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, la identidad o filiación política o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Se protege, de acuerdo con la nueva ley, se protege la libre manifestación de las ideas, el acceso a la información y buscar, recibir y difundir información e ideas en los términos que establece la Constitución y las leyes aplicables a esos derechos. Sobre los contenidos, tendrá un papel importante la Secretaría de Gobernación, con base en lo que establece el artículo 209 de la Ley en materia de telecomunicaciones. La Secretaría de Gobernación deberá vigilar y supervisar la publicidad que se transmita mediante servicios de radiodifusión, de televisión o audio restringidos y en plataformas digitales. En caso de identificar publicidad, propaganda o información general de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales, turísticos o deportivos, la Secretaría de Gobernación ordenará de manera precautoria la suspensión inmediata de la transmisión de esa publicidad previo apercibimiento al concesionario. Vemos en la diapositiva número 14 las singularidades de esta prohibición que está contenida en el artículo 132 de la Ley de Telecomunicaciones. Dice lo siguiente de manera textual. Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros, con excepción de la promoción turística, cultural o deportiva. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país. En el ejercicio de estas atribuciones, la Secretaría de Gobernación deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, la libertad de información y de expresión, y no podrá realizar ninguna censura previa. Es decir, con el pretexto de que pudiera parecer o ser una propaganda de un gobierno extranjero, no se puede ejercer censura previa en algún tipo de mensaje que tenga su origen en el país. Y también con respecto a la libertad de expresión, señala el artículo 215 de la ley, lo que vemos en la diapositiva número 15. En esta diapositiva número 15 vemos que el derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audios restringidos es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa, ni de limitación alguna, ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables. Además, se agrega que las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos, así como la perspectiva de género. Y hay un dato, hay un capítulo muy interesante, un capítulo al que le tienen mucho miedo y además hasta cierta repugnancia a algunos medios de comunicación electrónicos. Estamos hablando del derecho de las audiencias. Usted y cualquier persona que es audiencia en la televisión, en la radio o en algún otro medio de comunicación electrónico que goce de alguna concesión del Estado, usted tiene derechos como audiencia. Y la nueva ley en materia de telecomunicaciones establece también un amplio catálogo de disposiciones para garantizar los derechos de las audiencias. Muchas veces, ¿cuántas veces no ha comentado usted con sus amigos o familiares cuando ven algún programa en la televisión que les parece ofensivo o agraviante o demasiado vulgar? ¿Cuántas veces no le ha pasado eso? ¿Y cuántas veces se ha quedado usted con la idea de que debería haber una instancia donde usted se pueda quejar y lo escuchen? Bueno, pues el artículo 250 de la nueva ley en materia de telecomunicaciones
señala que el servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones, brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional con el propósito de contribuir a satisfacer los fines establecidos en el artículo 3 de la Constitución, que se refiere particularmente a la educación pública. Pero vamos a la diapositiva 17. Vamos a ver la primera parte del catálogo de derechos de las audiencias, que establece varios imperativos. ¿Cuáles son? Usted como audiencia tiene derecho a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la nación. Es decir, no le pueden los medios que tienen concesiones del gobierno darle solamente una parte de la versión y usualmente de manera manipulada. Usted tiene derecho a recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. Usted tiene derecho a que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, es decir, que no le vendan informeciales. Como por ejemplo cuando le ponen un programa y dicen que es un programa informativo y en realidad es una gacetilla televisiva pagada por algún político o por algún gobierno. Usted tiene derecho a rechazar eso. Bueno, vamos a la diapositiva 18. Vemos otros derechos de las audiencias. ¿Cuáles son? Usted como audiencia tiene derecho a ejercer, esto es bien importante, se puede ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria. Para este fin, los concesionarios facilitarán elementos para diferenciar información noticiosa y opinión. También en la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, por género, edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, nadie puede discriminarlo en el derecho que usted tiene a recibir servicios de radiodifusión. Y además, usted tiene derecho al respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Y usted se preguntará, bueno, todo eso suena muy bonito, todo eso suena muy bien, que yo me puedo quejar, que yo puedo dar mi opinión, que yo puedo decir que hay cosas que no me gustan, o puedo de alguna manera tener la intención de expresar que me parece muy despreciable la forma como trataron un asunto en la televisión o en la radio. Pero aunque quiera hacer eso, ¿quién me va a atender para que eso suceda? Bueno, también en la nueva ley se establece la Defensoría de las Audiencias. En la nueva ley de telecomunicaciones se establece la Defensoría de Audiencias de manera obligatoria para los concesionarios. Los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir códigos de ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias. Los códigos de ética se deberán ajustar a los lineamientos que emita la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Es decir, no van a poner en esos códigos de ética lo que quieran los concesionarios, sino las normas que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pensando en las audiencias, considera que deben estar incluidos en los códigos de ética. Estos códigos de ética deberán asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión, de buscar, recibir y difundir información e ideas en términos de lo que disponen los artículos 6 y 7.
que hablan sobre la libertad la libertad de expresión y el derecho a la información. La nueva ley establece que los lineamientos que emita la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones deberán garantizar que los concesionarios del uso comercial, público y social cuenten con plena libertad de expresión, con libertad programática, libertad editorial y se evite cualquier tipo de censura previa sobre sus contenidos. Pero el artículo 252 advierte que los concesionarios deberán contar con mecanismos que les den accesibilidad para expresar sus reclamaciones y sugerencias y las quejas. Las quejas deberán ser formuladas a través de los defensores de las audiencias, siempre y cuando no representen una carga desproporcionada o indebida para el concesionario. Es decir, debe de haber un defensor de las audiencias en la radio, en la televisión, a quien se puedan dirigir los usuarios con sugerencias o con alguna reclamación. Y por supuesto, será una obligación de los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión contar con una defensoría de las audiencias. No es a voluntad de los concesionarios. Todos los concesionarios que tienen la oportunidad de operar alguna frecuencia del espectro radioeléctrico que es propiedad de la nación, todos esos tendrán por obligación que crear dentro de la estructura de sus negocios una defensoría de audiencias. La integración y operación de la defensoría de audiencias deberá observar los principios de igualdad de género. La Defensoría de Audiencias será la responsable de recibir, registrar, responder, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia y hacer recomendaciones al medio. Esto lo establece, así con esa claridad, el artículo 253 de la ley en materia de telecomunicaciones. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitirá también los lineamientos donde se establezcan las obligaciones mínimas que tendrán que cumplir las defensorías de las audiencias a fin de garantizar la adecuada protección de los derechos de las personas. Esto lo señala el artículo 253 de la ley en materia de comunicaciones. Es decir, si hasta ahora, por ejemplo, no había una posibilidad de que las audiencias se quejaran o le reclamaran a las televisoras o a las radiodifusoras lo que consideran que sería agraviante u ofensivo, ahora por obligación establecida en la ley tendrán que escuchar a la gente. Cada concesionario que preste el servicio de radiodifusión deberá designar un defensor de la audiencia por un periodo de 3 años con posibilidad de ser prorrogado hasta por 2 ocasiones. La actuación de los defensores de las audiencias se ajustará a los criterios de imparcialidad e independencia, cuya prioridad será la de hacer valer los derechos de las audiencias conforme a los códigos de ética que haya firmado o a los que se haya adherido cada concesionario, agrega el mismo artículo 253. Los defensores de las audiencias y los códigos de ética deberán inscribirse de manera obligatoria en el registro público de concesiones, mismos que estarán a disposición del público en general. Como usted puede ver y puede escuchar, sí hay cosas muy interesantes en la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Por supuesto, no va a ver usted en la televisión abierta o en la radio comercial que se reproduzca y le informen a sus audiencias cuáles son sus derechos. No lo van a hacer, pero es importante que usted sepa que usted tiene la posibilidad de reclamar, que habrá un defensor de las audiencias que estará obligado a escucharlo y además, si los concesionarios no atienden los reclamos o las sugerencias de sus usuarios y no cumplen con estas disposiciones, pues simplemente los van a multar y no se quedarán impunes. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes. Imagina que eres Ana y que José es el amor de tu vida.
Imagina que un día de 1666, vaya año, adviertes a José que no lance la piedra que tiene en la mano, porque si la lanza, todas las cosas cambiarán. Imagina que José lanza la piedra y que el mundo que conocías se viene abajo. Y entonces tienes que despedirte de él. Y tu familia y la de José se ven forzados a dejar todo. Se dicen adiós. Y nunca se vuelven a encontrar hasta la década de 1930. Casi 250 años después. Yo soy Alejandro Páez Varela y me siento orgulloso de regresar al género de novela con Los Vendedores de Almas, un relato sobre el amor, sobre las migraciones, sobre las almas que no mueren y la meticulosa gestación del mal. Los Vendedores de Almas ya están en librerías.